perché non vogliono, o hanno uno e non di più, ma hanno due cani, due gatti, e sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. Questo rinnegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità, e così la civiltà divenne più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e la maternità. Avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale sia d'adozione, ma più rischioso è non averne, più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale, ma negare un uomo e una donna che non sviluppa il senso della paternità e la maternità, gli manca qualcosa. Bueno, lo decíamos, ha generado mucha polémica esta frase de Francisco, fundamentalmente porque, obviamente, ¿de dónde miembros viene? de la Iglesia Católica no, digamos, por una cuestión de precepto religioso, no pueden tener hijos o no tienen hijos. Bueno, de hecho, ni Francisco ni ninguno de esos integrantes del Vaticano lo tiene. Así que eso ha generado mucho revuelo, entre otras consideraciones que se han hecho a partir de esta frase. Pero nos vamos a asomar cuál ha sido la repercusión en la iglesia local, y por eso Paula Fernández del Móvil nos va a aportar, bueno, la mirada de cómo cayeron los dichos de Francisco acá en el Arzobispado de Córdoba. Paula. Bueno, gracias, y estamos acá con el padre Pedro Torres, que bueno, un poco nos va a comentar cómo ha caído este discurso del Papa que ha tenido con respecto a tener familia, a tener hijos. Según acá en el arzobispado, lo que hablan es que un poco se sacó de contexto, sobre todo la palabra egoísmo, que no quiso, digamos, decirlo de esa manera. Entonces, bueno, vamos a hablar con el padre Torres a ver cuál es la conclusión a la que han llegado o que sacan después de los dichos del Papa. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días a todos, feliz año y feliz Día de Reyes, Epifanía. En realidad hay títulos de algunos medios periodísticos que le hacen decir al Papa lo que no dice. El Papa ha hecho una bellísima catequesis sobre San José, la sexta de un ciclo de catequesis de los miércoles, y culminando el año de San José, a quien él ha presentado durante todo el año como el Padre del Corazón. Y entonces el texto, o lo que ha dicho sobre la orfandad de la cultura contemporánea, sobre lo que llama el invierno demográfico, que no es un tema nuevo, del año 69, los especialistas, los académicos hablan de esto, está en este contexto de invitar y elogiar a quienes, como San José, viven la paternidad desde una dimensión espiritual. De hecho, el Papa ha dicho en su discurso, no por traer un hijo al mundo se es padre, es una cuestión del corazón, una cuestión del cuidado, y todo el que cuida al otro vive una dimensión de paternidad. Hay quienes hoy en la cultura rechazan tener hijos, y el Papa puso una serie de ejemplos, incluso habla no solo del egoísmo, sino del miedo. Hay que analizar cuáles son las razones, pero invita a reflexionar sobre esto, porque el futuro, por ejemplo, de Italia, él había abordado este tema en mayo, en junio y el 26 de diciembre, por eso dice por ahí, como he dicho hace poco sobre el invierno demográfico, ese es el contexto de estas palabras. Y no es el estilo del Papa descalificar a otros. Los medios, algún medio ha puesto un título que es como descalificante. El Papa diagnostica o dice algo como egoístas. No, el Papa lo que ha dicho es, hay que reflexionar sobre esto porque necesitamos recuperar la paternidad frente a un sentimiento de orfandad, que tampoco es un diagnóstico nuevo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, San Pablo VI lo decía en Milán, Kentenich, que es el creador de la espiritualidad de Schoenstatt, lo decía también como una necesidad de una pedagogía de la paternidad y cuidarnos.
Papa también en positivo ha dicho, necesitamos una cultura del cuidado. Y por eso habla de paternidad y maternidad en su catequesis y nos invita a mirar a San José, a seguir mirando a San José, que fue el custodio de Jesús, fue quien lo acompañó y lo sustentó al Hijo de Dios entre nosotros. En una parte de la catequesis habla de que la gente opta por tener mascotas, quizás en lugar de hijos, y que eso quita humanidad. ¿Qué respuesta hay frente a eso? Es un ejemplo que pone que es una realidad en muchos países del primer mundo con más fuerza que aquí. Nosotros tenemos mascotas, consideremos que Francisco tenía hasta el hermano lobo, los santos han tenido la mula de brochero. El problema no es tener mascotas, sino qué vínculo establecemos y si usamos a veces animales o cosas para suplir a los demás. Por miedo, por egoísmo, por evasión, a veces vamos aislándonos. La orfandad es una situación real, pero también una opción a veces, y en estos periodos de aislamiento sabemos que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno aislarse, y en todo caso hay que revisar nuestros vínculos. El Papa, en ese sentido, con mucha lucidez, y digo que no solo el Papa, Byung-Chul Han, que es un filósofo que hoy es columnista en muchos periódicos, uno de ellos El País, ha escrito un libro que se llama Sociedad Paliativa, donde habla de esto, que queremos una sociedad indolora, sin compromiso, y otra, las no cosas. Sus últimos libros van en la misma línea del diagnóstico del Papa. Necesitamos asumir riesgos para cuidar a los demás, para comprometernos con la vida. Padre, algún sector al que no le cayó bien el discurso del Papa pone en tela de juicio el tema del celibato, de que por qué el clero no puede tener hijos o quizás adoptar. Antes del tema del celibato, a algún sector nunca le gusta lo que dice el Papa y le busca siempre algo para desacreditarlo. Esto está ya visto así, incluso en muchos lugares del mundo. Tengamos en cuenta que a los curas les decimos padre. El celibato es una renuncia a una familia propia, pero para hacer de la iglesia familia. Y el Papa le ha dicho, por ejemplo, a las religiosas hace unos años, no sean solteronas, sean madres. Paternidad y maternidad espiritual, al modo de San José, es lo que intentamos vivir en la consagración. Pocos han tenido tantos hijos como Aguilera, como Lucchese, para citar ejemplos de aquí de Córdoba, y en tantos lugares del mundo, los hogares de los salesianos, los hogares de los lugares donde hay heridos de guerra, hay obras impresionantes en este sentido. Y lo que vivimos en cada parroquia es también que el sacerdote sea un poco padre en la comunidad. La paternidad es una cuestión de cuidado del otro, y la opción célibe tiene sentido si, como Jesús, se hace con una opción de amor universal, pero para comprometerse por los demás. De hecho, San Juan de la Cruz decía, y era monje, en la tarde de la vida seremos juzgados en el amor. Y el amor no se vive evadiéndose del otro, sino comprometiéndose cada uno con el don que tiene, con el carisma que tiene. Un celibato vivido sin el compromiso de cuidar al enfermo, al sufriente, al que quedó solo, es un celibato que crea solterones y no célibes. Además, en otro de las partes del discurso puso mucho énfasis en la adopción y en que se pudieran acelerar los trámites de la adopción. ¿Sí? Es un problema de Argentina y del mundo entero, que quienes quieren adoptar a veces pasan hasta 10 años en los trámites de adopción, y eso desgasta los corazones. Entonces, acelerar o optimizar, porque hay quienes han quedado solos y hay quienes quieren adoptar porque no pudieron tener hijos, dice el Papa, o porque tienen, pero tienen un corazón que se amplía. Aquí en Córdoba ha habido equipos de adopción y guarda que después sufren mucho cuando pierden el contacto con esos niños. Conozco matrimonios que han decidido adoptar. Incluso hace unos años participé de un programa de adopción porque había un hogar con 30 niños muy pequeños aquí,
y que se dieron cuenta que alimentarlos no era solo darle una mamadera, necesitaban los estímulos propios del cariño, del contacto, de un rostro de una madre. Y me acuerdo que fue un domingo de Ramos, lo dije en una misa, pero me impresionó, porque empezó a llegar gente de toda Córdoba, por el voz a voz, que quería adoptar. Y esos 30 chicos que estaban en un hogar estatal, a la semana estaban en diversos hogares sustitutos, porque el corazón solidario de nuestro pueblo es maravilloso, pero hay que agilizar los modos para que podamos acompañar a quienes han quedado huérfanos. Muchas obras de caridad de Córdoba surgieron en la crisis del cólera, precisamente ayudando a chicos huérfanos. El Amparo de María es una situación de esta. Hoy es un colegio, era para animar. Hoy esperemos que la pandemia no siga haciendo daño, pero en algunos países de África se está produciendo que chicos quedan huérfanos también por esto. Entonces, el Papa abre los ojos y dice, reflexionemos y veamos que la paternidad no es algo solo biológico, sino un compromiso del corazón, como nos lo mostró San José. Padre, lo saco un poco de este tema y como última pregunta, consultarle acerca de que en Córdoba se ha aprobado hace una semana atrás el tema de juego online. ¿Qué mirada tiene la Iglesia con respecto a esto, al juego, al casino, a los problemas que puede traer también este tipo de juegos, de adicción? Las adicciones son un drama para las personas que las viven y explotar la fragilidad de los demás es algo muy penoso. El Estado tendría que hacerse cargo de la salud integral de las personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que desde el 1 de enero todos los estados acompañen a los que tienen adicciones y ha redefinido. La Iglesia lo ha manifestado claramente desde el año 2000 para acá muchas veces, y últimamente el padre Munir lo pudo decir públicamente. Lo dije en la homilía del domingo también. Pero una pena porque han devaluado también el valor de la ley sin un debate serio, o en 15 días. En Alemania se discutió 5 años, sin motivaciones tan claras. Ahora dicen que van a demorar 1 año para reglamentarlo. Han devaluado también porque hay un concepto muy extraño que emitieron, me ocupé de escuchar los diálogos, y algún legislador decía que el juego debía ser monopolio del Estado y ponía como ejemplo la historia del Banco Social de Córdoba. Dicho sea de paso, en esa historia terminaron varios presos, porque se usó como caja para la política. El monopolio del Estado tiene que ser la seguridad. Garantizado por el Estado tiene que ser la infraestructura, la educación, pero no monopolio del delito, porque si la ley es regular solo lo que hay, ese concepto de ley es muy peligroso, porque también hay trata de personas, también hay prostitución, también hay extorsiones desde la cárcel. Entonces no se trata solo de regular, sino un ordenamiento de la razón en orden al bien común para garantizar una vida social en armonía y fraternidad. Entonces la preocupación es por este tema puntual y por una devaluación del concepto de ley que no nos ayuda a mirar el bien común hacia el futuro. Muchísimas gracias, padre. Bueno, le agradecemos entonces al padre Torres desde acá del Arzobispado y bueno, que lleva un poco de claridad con respecto a los dichos del Papa Francisco y por otro lado su postura con respecto al juego en la provincia de Córdoba.